Apple anunció que quitaría todos los servicios de encriptación, es decir, de protección de datos, de protección de información, en iCloud, lo cual significa que el gobierno del Reino Unido en este momento, queridos ingleses, tiene plena jurisdicción sobre todos sus dispositivos electrónicos, o sea que pueden ver absolutamente todo lo que haces, todo lo que hablas, todas las fotos que sacás, todos los videos que grabás, los archivos que tenés guardados, todo, absolutamente todo. Esto es lo que está pasando hoy en el Reino Unido. Tengo el honor de que me acompañe en el día de hoy la gran referente de la derecha norteamericana, ex delegada congresional electa por el pueblo, ex candidata al Senado, productora de contenido, comunicadora y analista política, Elizabeth Torres. Bienvenida. Gracias nuevamente, gracias por la invitación. Un placer. Y el único, el incomparable, la reina. ¿Cómo te puedo presentar? Porque ya mi colega y compañero en malos necesarios, el mal necesario que tengo aquí enfrente, experto en política internacional, analista político, todo, absolutamente todo, futuro candidato seguramente, Álvaro Sicarelli. Álvaro, ¿cómo te sentís? Me siento una mujer transviana, Ajá. Pero en este preciso momento he decidido autopercibirme un hombre que le gustan los hombres. O sea que en realidad volví a ser lo que era segundos antes de que me preguntaras cómo me sentía. Ah, esto es como de género fluido. Dinámico, una cosa Claro. cuántica, te diría, saltos cuánticos. Yo viola las leyes de la relatividad, viola todo. Y hablando de estupideces y dictaduras, porque en el fondo lo que vivimos Me estás hoy tratando de estúpido. No, estoy diciendo una realidad, ¿no? Antes que nada, bueno, gracias por la Por invitación favor. y acá con esta belleza. Claro Está ahí que sí. diosa, que no es solo diosa por lo bella, sino por lo inteligente. Absolutamente, por supuesto. Agradecida. Bueno, hablando de... Debidamente validada por dos hombres. Ay, gracias. Por supuesto. Biológicos. Porque ¿Por qué lo que buscas es aprobación más. Todo que- el tiempo. Para, ¿qué dijo? ¿Validada Todo el por qué tiempo. dijo? Validada por dos hombres. ¿Y por qué estás presumiendo ¿Por mi qué estás género? presumiendo? Bueno. Además acaba de decir que es género fluido, no binario, transviano. Claro. Y hablando de estas estupideces impuestas por la dictadura de colores, el abecedario y la corrección política, el Reino Unido enfrenta la más grande violación, o mejor dicho, el Reino Unido lleva adelante la más grande violación de derechos individuales en la historia moderna. El tirano de aldea, Keir Starmer, exigió a la compañía Apple, o Apple, ¿no? Apple, diríamos. Apple, muy bien. En el norte. Le exigió a esta compañía que el gobierno tuviera acceso a todos los dispositivos electrónicos de los ciudadanos británicos. Esto ocurrió durante un fin de semana en el que discretamente y sin gran cobertura mediática, estoy sorpresa, Apple anunció que quitaría todos los servicios de encriptación, es decir, de protección de datos, de protección de información, en iCloud, lo cual significa que el gobierno del Reino Unido en este momento, queridos ingleses, tiene plena jurisdicción sobre todos sus dispositivos electrónicos, o sea que pueden ver absolutamente todo lo que haces, todo lo que hablas, todas las fotos que sacás, todos los videos que grabás, los archivos que tenés guardados, todo, absolutamente todo. Esto es lo que está pasando hoy en el Reino Unido. Abro el debate, el que quiera empezar a dar su visión de esta locura distópica, puede empezar a hablar sin ningún tipo de orden. Bueno, precisamente conversábamos sobre este tema y uno de los escritos de George Orwell fue precisamente London. Él escribió un ensayo Previo. en el 1944 donde él hablaba de este tipo de vigilancia completa por parte del gobierno, particularmente en el Reino Unido, que yo creo que en ese sentido en toda Europa es el más adelantado que está con esto del Big Brother, ¿no? Están vigilando absolutamente todo, pero nunca habíamos visto una intromisión sobre la vida privada de esta magnitud. El gobierno, a diferencia de los privados, el gobierno ahora va a adentrarse en tus mensajes, en tus emails, va a tener toda la información privada, va a tener acceso a tus fotos, absolutamente todo. Y entonces cuando tú pones esto y lo alineas también con políticas que son muy intrusivas, ellos tienen políticas, tienen la policía del pensamiento, y allí está el crimen de pensamiento, está el crimen de odio, y todo esto va avanzando no solamente sobre el espacio privado, y la regulación del espacio privado está dirigido particularmente a atacar la libertad religiosa.
¿ok? Y eso nos podemos adentrar un poco más, pero no solamente eso, es que también a través de toda esta intromisión se ataca el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Inglaterra, en el caso de Escocia y de todo este territorio de las islas del norte de Europa hacia el occidente, también en Islandia y en Irlanda, es una locura todo. Están bien alineados con estas políticas y entonces incluso se ha mencionado, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, mencionó en una conferencia que hubo en Múnich en estos días, en Alemania, hablaba sobre esto, particularmente decía que lo que querían era atacar el cristianismo, sobre todas las religiones, otras también, pero sobre todo el cristianismo, y que se está utilizando la regulación del aborto para poder adentrarse en la vida personal y que incluso va a llegar un momento, advierte él, donde la oración, aunque sea en silencio y en el espacio privado de tu casa, puede estar regulada por el gobierno precisamente por este tipo de políticas. Bueno, a eso quería ir. Es muy interesante que vos menciones esto y hables de libertad religiosa porque, por ejemplo, ocurrió recientemente también en el Reino Unido la detención de una señora mayor. Correcto. Por el crimen, atención, de estar rezando en la vía pública frente a una clínica abortista. Rezando en silencio. Rezando en silencio, y es interesante que hables del cristianismo y no de las demás religiones porque hay una avanzada islámica gracias a las políticas migratorias del Reino Unido en la que parece no molestar que haya islámicos rezando en la vía pública en determinado horario, en determinado momento, como sus dogmas lo exigen, pero sí si una señora mayor está haciendo una oración en silencio enfrente de una clínica abortista, merece ser arrestada y llevada a prisión. Estamos hablando del mismo gobierno también que está enviando a la policía y a profesionales de la salud mental casa por casa de todos aquellos ciudadanos que hagan publicaciones en redes sociales como Facebook o como cualquiera de las que usamos. Crimen de odio. Nosotros, así es, el famoso delito de odio, el hate crime. Casa por casa, policía, profesionales de la salud mental, a detener a las personas que hagan posteos, publicaciones en las redes sociales que el gobierno considere que son inapropiadas u ofensivas. Para mí es verdaderamente grave, no es solamente algo que atente contra la libertad religiosa, también es algo que atenta contra la más básica libertad de expresión. ¿Y de pensamiento? Por supuesto, de pensamiento. Y no solamente Orwell, han habido una infinidad hasta de películas en el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Algo bastante reciente, una película que debe tener 20 años, 20 y pico de años, que se llamaba... Era con Tom Cruise y Colin Farrell, que hablaba de esto, de cómo condenaban a la gente... Minority Report. Minority Report. Claro, que basado en un cuento de Philip Dick. Ah, sí, es verdad. Los famosos precogs, que podían prevenir, o sea, podían predecir quién iba a cometer un delito y se lo detenía preventivamente para que no lo cometa. ¿Y qué pasa en la historia? Que se descubre que podía ser, ¿cómo se dice? Hoy estoy un poquito lento. Es una trama. Primero es una... Bueno, sí. Perdón. Sí, no, que podía ser corrompido el sistema. Pero claramente, curiosamente, los precog, que son los que pueden, ¿no? Los preconscientes, los que podían prever quién iba a cometer un delito, eran, después se descubre, chicos que habían sufrido en primer lugar una pandemia de una droga que había circulado en ese momento, ¿no? Creo que es en Los Ángeles, y que después además son sometidos por el Estado a experimentos científicos para extrapolar esa capacidad de prevenir para combatir un delito que ellos mismos habían promovido. Y bueno, está toda la trama. Philip Dick es el gran escritor de las distopías, ¿no? Es el que también escribió Total Recall, que es el Vengador del Futuro. Pero, perdón, ¿no? Si puedo empezar. Por favor, claro. Pues cuando te escuchaba, lo primero que me preguntaba era, vos decías que hubo poca difusión en la prensa sobre esto. La pregunta es, si en vez de ser el gobierno de Keir Starmer hubiera sido un gobierno del Conservative Party o del Reform Party, o sea, un gobierno de Cameron o de Boris Johnson o de Nigel Farage, seguramente habrá... no quiero imaginarme los titulares. ¿Qué pasaría si hoy en los Estados Unidos lo hiciera Donald Trump? Bueno, ¿Qué pasa? Ya directamente estaríamos acá en este momento recibiendo la dictadura. Y por otro lado, lo que pensaba, ¿no? La desnaturalización de instrumentos que tienen que estar, por su razón de origen, al servicio del interés del ciudadano. Principalmente, por ejemplo, los elementos vulgarmente llamamos de espionaje, pero que en realidad tiene que ver con inteligencia estratégica, inteligencia preventiva, que justamente tienen que estar al servicio de prevenir
ataques terroristas, infiltración de grupos extremistas en sociedades democráticas, el auge de aquellos movimientos que intentan atentar contra los valores fundacionales de una nación tan importante como es, en este caso, el Reino Unido. Y sin embargo, terminan estando a disposición, en la América Latina diríamos, los servicios de inteligencia están a disposición de la curiosidad del presidente de turno, ¿no? ¿Para qué? Para saber con quién se acuesta un opositor, cómo piensa el sector que quizás de forma creciente se va transformando en más opositor, qué opina algún grupo religioso que se opone a la avanzada de, no posiciones, vos sabés que yo soy laicista, que yo estoy a favor de la separación de la iglesia del Estado, pero yo soy el primero que me voy a poner en el frente de la, o sea, al lado de la puerta de un templo para defenderlo de un ataque de un grupo de extremistas, porque es una locura. Vos recordarás lo que pasaba no solamente en las marchas de orgullo LGBT, sino también en las marchas por el Día de la Memoria del golpe el 24 de marzo, donde estos grupos ingresaban a la Catedral Metropolitana, que es la sede primada de la Iglesia Católica Argentina, a transformarlo en un baño público, a defecar. Y no solamente hacerlo un grupo de marginales, lo llegó a ser quien fue la figura cúlmine, para desgracia de la Argentina y para desgracia de los derechos humanos, de ese tipo de organizaciones, que fue Eve de Bonafini, que entró literalmente, ¿no? Y ella se jactó de haber defecado en la catedral. Entonces, desgraciadamente ya no me llama la atención la avanzada que hay. Ustedes hablaban de la avanzada contra el cristianismo. Esto efectivamente es la avanzada contra las raíces judeocristianas de Occidente e incluso hasta las raíces grecorromanas de los principios básicos de la ley que surgen en Grecia y que se perfeccionan en Roma, ¿no? La presunción de inocencia. Sos hombres, no te la mereces. Exactamente. No corresponde, ¿no? La igualdad ante la ley. No, ¿por qué? Vos sos parte de una minoría y por tal mereces un tratamiento distinto del otro ser humano, hombre o mujer o bacteria o lo que vos quieras, que sale todos los días a la mañana a ganarse el pan, pero no. Esa persona puede ser desplazada porque un cupo, ¿no? Se impone. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra tradición de Occidente, que está basado en la igualdad ante la ley, en el mérito, en el respeto por los derechos del otro, que tus derechos terminan cuando empieza el otro? Bueno, esperemos que esto, con el surgimiento de movimientos políticos que están llegando al poder y que se coaligan, y acá habría que hacer un paréntesis, ¿no? Yo no te he escuchado a vos, le he escuchado a él, le he escuchado... Cuidemos, ¿no? Hagamos bien las cosas, porque, ¿viste? Hemos llegado, no la caguemos, ¿no? Tiremos todo a la basura, no la caguemos, porque lo que va a venir no es lo que se fue en el 2023, va a venir algo mucho peor. Cierro el paréntesis. Y bueno, nada, era un poco lo que quería aportar. Sabés que es muy interesante que hables de la igualdad ante la ley, porque también recientemente en el Reino Unido se desató un escándalo cuando se descubrió que las autoridades estaban encubriendo los crímenes que cometían, por ejemplo, los inmigrantes islámicos, a tal punto que han llegado a llamar a los delincuentes para decirles: te aviso que van por vos. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener la narrativa de que todos los inmigrantes son buenos, y todo lo que cuestionan el crimen que cometa un inmigrante islámico, que por supuesto que no comete el crimen por ser inmigrante, comete el crimen porque es un criminal, pero bueno, viste cómo es la narrativa, como decís vos: si vos sos inmigrante, sos bueno; si vos tenés determinado color de piel, sos bueno; si vos tenés determinada orientación sexual, sos bueno. Así que vos sos bueno, Álvaro, triplemente bueno, porque hoy te sentiste no binario, transviano, fluido, etcétera. Y volví para atrás. Y vos, en este caso, sos un inmigrante, así que el único malo acá soy yo. Pero hablando, uno se ríe para no llorar, ¿no es cierto? Es pero realmente se desató un escándalo tremendo en el Reino Unido. Sí, dicen que para no desatar islamofobia, ¿no? Escuché algo así. Exactamente. Me encanta. Entonces, es que cuidemos a los violadores para no generar una... Pero al punto que una locura todo han esto. llegado a judicializar a padres que intentaron defender a sus hijas de ser violadas o asesinadas por un inmigrante. Esto es lo que está pasando en el Reino Unido. Es decir, si vos sos un inmigrante que llegó para violar en vez de para trabajar, que llegó para asesinar en vez de para emprender, bueno, el gobierno te va a cuidar. Ahora, si vos sos un ciudadano de bien que se levanta todos los días a trabajar o a estudiar o a emprender o a producir, te persiguen por lo que pensás, por lo que publicás en las redes sociales, por lo que decís en internet. Esto está pasando. Y digo esto está pasando porque hay mucha gente que piensa que porque esto está pasando lejos no nos va a afectar. Esto en algún momento va a llegar acá.
Eli. Y quiero cerrar con esto, tal vez este segmento, porque es bien importante. Es que cuando pensamos que esto tiene que ver con el aborto y tiene que ver con el cristianismo o tiene que ver con el problema de inmigración o el problema fabricado, ¿no? Y del cambio climático y todos estos temas que son controversiales, nosotros estamos viendo como ciertos experimentos a nivel mundial y pensamos que eso no va a llegar. Pero el principio es el mismo, porque se violenta el principio de libertad de expresión, se violenta los principios judiciales. O sea, ahora mismo el sistema judicial del Reino Unido es simplemente, si yo tengo la sospecha que en tu celular tú tienes algo que se pueda convertir en un crimen, basta con la mera sospecha para procesarte y también el sistema que han creado es tan abierto y tan amplio que hay demasiada discreción en los policías. Si un policía ve que tú vas caminando, así están las cosas, vas caminando cerca de un lugar, de una clínica abortista, y tú tienes un rosario en la mano, por el mero hecho de tener un rosario en la mano puede ser procesado y las multas son discrecionales. Así que eso está abierto, ¿no? Y entonces pensamos que eso no nos toca, porque yo no me meto en el asunto del aborto, yo no soy cristiano, pero es que dice este libro, que es el que quiero presentar, este es The Psychology of Totalitarianism, que esto empieza a aplicar a un tema particular y cuando la gente cede por solidaridad, bueno, pues si no puedes rezar a 50 pies de esa clínica, ¿para qué entonces reza a menos de 50 pies? Y empieza la gente a solidarizarse con el gobierno, se crea una psicosis colectiva y una hipnosis colectiva donde vamos cediendo nuestros derechos, que se parece mucho a lo que ocurrió en una pandemia que ya vivimos, ¿verdad? Obviamente. Pero vamos cediendo derechos y cuando venimos a ver, pasa lo que te pasa a ti, que tienes un sistema injusto donde no existe, y lo viví yo también, no existe el debido proceso de ley y donde tú no vas a tener la oportunidad de hacer defensa de ti mismo porque el sistema está en total control. Así que, a diferencia de las dictaduras que van desde arriba hacia abajo, el totalitarismo explicado aquí va desde la gente misma. La gente colabora con el Estado totalitario y de eso es que estamos hablando.